Soy Ernesto. Hoy cumplo 72 años. Y si me miras a la cara, verás inmediatamente la profunda cicatriz que recorre desde mi mejilla hasta el cuello. Parece una grieta en la tierra seca después del verano. Así se ve. Nunca volverá a ser lisa. Nunca será igual a la piel que quedó en la otra mejilla. Envejecí en la capital, en un apartamento estrecho en un barrio popular, acostumbrado al ruido de los autobuses que pasan de madrugada, a los gritos de los vendedores del mercado central ofreciendo verduras y pescado, y al olor del humo de los coches y las cocinas de los vecinos que parece haberse metido en mis pulmones y ya es parte de mi aliento. Hace mucho acepté que no soy guapo ante los ojos del mundo. Nunca tuve la oportunidad de ser actor. Nunca tuve el valor de cortejar a las chicas guapas en mi juventud, porque sabía que solo me mirarían un segundo antes de desviar la vista. Pero hace mucho aprendí que hay algo más doloroso que el mundo te niegue la belleza, que tu propio hijo te niegue el reconocimiento, especialmente frente a las personas que deberían amarlos a ambos. Pero antes de contarte eso, necesitas saber cómo llegué a este punto. ¿Por qué estoy aquí en este apartamento, sentado junto a la ventana, sosteniendo una vieja taza de café que compré en el mercado hace 3 años? No fui a la universidad. Solo terminé la secundaria en una escuela pública, y después de eso, tuve que trabajar porque mi padre murió en un accidente en el muelle, atropellado por un camión de carga mientras trabajaba. Mi madre vendía dulces caseros en la esquina, pero sus ganancias no eran suficientes para mantenernos a los 5 hermanos. Yo era el mayor, así que fui el primero en salir de casa para buscar trabajo. Empecé como ayudante en un taller de bicicletas, luego fui cobrador de autobús en la ruta del centro, y finalmente me convertí en conductor después de unos años. El autobús que conducía entonces no era mío. Trabajaba para el dueño, y mis ganancias dependían de la cuota que tenía que pagar diariamente. Si había pocos pasajeros, pasaba hambre. Si había muchos, tenía para comprar arroz y comida para la familia. A los 24 años, conocí a Rosa en un comedor cerca del mercado. Ella servía las mesas, siempre sonriendo aunque estuviera agotada, siempre con una broma para los clientes habituales. No era de la capital, venía de provincia, trabajaba en la ciudad para ayudar a su familia en el pueblo. No fue fácil cortejarla. Muchos conductores también la pretendían, más guapos que yo, con más dinero. Pero desde el principio le dije que no tenía nada que prometer más que trabajo duro y perseverancia. Sin coche, sin casa propia, sin joyas para regalarle. Lo único que tenía eran 2 manos listas para trabajar y un corazón dispuesto a amarla fielmente. Ella me aceptó. No sé por qué, pero me aceptó. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el registro civil, con solo algunos, amigos y parientes que vinieron de su pueblo. Sin gran fiesta, sin video, sin orquesta. Pero éramos felices entonces, felices porque teníamos un plan: construir nuestro propio hogar, tener un hijo y mantener a esa familia decentemente. Todo eso, aunque difícil, sentíamos que era posible siempre que estuviéramos juntos. Cuando concebimos a Pablo, trabajé turnos extras en el autobús durante 9 meses. A veces hacía 3 viajes más por la noche, aunque me moría de sueño, porque quería tener ahorros para el parto. Cuando nació en una pequeña clínica de maternidad, abracé a ese bebé y me dije a mí mismo que él era la razón de todo mi cansancio. Esta era la persona a la que daría estudios, a la que le daría un buen futuro, y a la que le mostraría que, aunque el mundo sea difícil, todavía hay esperanza. Los primeros años de Pablo fueron una vida sencilla. Vivíamos en un apartamento diminuto, que parecía solo una habitación con baño y cocina dentro. Nuestra cama estaba justo al lado de su cuna. Mi sueño siempre era ligero, vigilándolo, temiendo que algo le pasara. Pablo creció en el barrio, jugó en los callejones, estudió en la escuela pública y se juntó con niños como él que no tenían grandes lujos, pero eran felices porque tenían padres que los amaban. No lo crié consentido, pero hice todo lo posible para que no sufriera como yo sufrí. Le compré una mochila resistente, no de esas bolsas de plástico que llevaban otros. Le compré zapatos que le duraran todo el año escolar, no las sandalias que siempre usaba yo. Y cada vez que había un programa en la escuela, allí estaba yo, aunque estuviera agotado, sentado atrás, mirándolo mientras se paraba en el escenario. Cuando Pablo estaba en 6º grado, sucedió lo que cambió todo. Una noche, cerca de las 11, me desperté por su llanto. Se agarraba la cabeza, decía que le dolía mucho, que sentía que todo daba vueltas. Le toqué la frente y me quemé con su calor. Fiebre alta, una fiebre que no era normal. Me puse nervioso. No había ambulancias disponibles, no había dinero para un taxi.
Lo único que se me ocurrió fue pedir ayuda a mi compadre que tenía una motocicleta. Fui a su casa, lo desperté y le pedí prestada la moto. Le dije que era una emergencia, que necesitaba llevar a Pablo al Hospital General. Al volver al apartamento, ya traía la moto. Cargué a Pablo, lo envolví en una manta y lo senté delante de mí. Rosa dijo que iría con nosotros, pero le dije que era mejor que ella se quedara cuidando la casa y que yo me encargaría. Tenía que ser rápido. Salí, conduciendo apresuradamente por las calles que no estaban tan transitadas a esa hora. Pasé por las avenidas principales, rumbo al hospital. Durante todo el viaje, abracé a Pablo. Sentía su fiebre en mi pecho y le decía una y otra vez que todo estaría bien, que ya estábamos cerca, que no tuviera miedo. Pero en una curva, ya cerca del hospital, de repente, la rueda de la moto resbaló. Había un bache en la carretera, lleno de agua porque había llovido antes. No lo vi en la oscuridad. No pude evitarlo. Perdí el control y después todo pareció moverse en cámara lenta. Sentí que flotábamos y luego caímos. En la caída, seguí el primer instinto que me vino a la mente. Abracé a Pablo, lo cubrí contra mi pecho y giré mi cuerpo para golpear yo el cemento y que él quedara arriba. Mi cara golpeó contra el asfalto. Sentí como un pellizco afilado, luego calor, luego un dolor inmenso. Lo único que recuerdo es el grito de Pablo y cómo se oscureció mi vista. Cuando desperté, ya estaba en la sala de emergencias. El médico me curaba, diciendo que tenía suerte de no haberme roto los huesos de la cara, pero que la piel tenía un corte profundo. Dijeron que necesitaba puntos, muchos puntos, y que quedaría una cicatriz grande. Mi pregunta inmediata fue, ¿dónde estaba Pablo? Me dijeron que estaba bien, solo con rasguños en la rodilla, y que ya dormía por el medicamento. Después de unas horas, pudimos irnos a casa. Cargué a Pablo de vuelta al apartamento, y todo el viaje, Rosa sostuvo mi mano, llorando en silencio. Me dijo que nunca pensó que pasaría algo así, y le dije que menos mal que fue así, porque si ella o el niño hubieran salido heridos, no me lo perdonaría. En los días siguientes, la herida en mi cara sanó, pero la cicatriz se quedó, profunda, roja, luego cambió de color, se oscureció, y se convirtió en una parte de mi cara que no se quitaría hiciera lo que hiciera. La gente que me veía siempre preguntaba qué había pasado. Les decía que fue solo un accidente y cambiaba de tema. No necesitaba dar explicaciones a todos. Pero en mi interior, cada vez que me miraba al espejo, no veía una cicatriz fea. Veía esa noche, la decisión que tomé en un segundo, que la vida de mi hijo era más importante que mi cara. Para mí, esa cicatriz no era una marca de mala suerte, era una marca de amor dispuesto al sacrificio. En los años siguientes, siempre le recordaba a Pablo la historia de esa noche. No lo hacía para que se sintiera en deuda conmigo, sino para que entendiera cuánto lo amaba. Le dije que la cicatriz en mi cara era un símbolo del amor de un padre. Que pase lo que pase, estoy dispuesto a lastimarme con tal de que él esté a salvo. Pensé que lo entendía. Pensé que, a medida que creciera, también crecería su aprecio por esa historia. Pero a veces, las cosas que crees que los otros comprenden, en realidad, ya las olvidaron o nunca las valoraron realmente. Ahora que soy viejo, sentado aquí en el apartamento, con mi taza de café, sigo mirando el viejo espejo colgado en la pared. Ahí sigue la cicatriz. Nunca desaparecerá realmente. Pero ahora tiene otro significado para mí. No es solo la marca de un accidente, sino también la marca de una lección que aprendería de mi propio hijo en el futuro. La lección de que no todas las personas saben agradecer, y no todos los sacrificios se ven como recuerdos dorados. A veces, tu historia más importante se convertirá también en la causa de tu vergüenza, y ahí es donde sabrás quién es realmente la persona a la que enseñaste a amarte de vuelta. Los años pasaron rápido. Pablo, de ser un niño que siempre tenía gripe y fiebre, se convirtió en un joven que ahora usa corbata y camina por los edificios de la zona financiera. Terminó la universidad en una institución reconocida del centro. Estudió administración de empresas y después de eso consiguió trabajo de inmediato en una multinacional. Todo el vecindario conoce la historia de Pablo. Los vendedores de la esquina, los vecinos, incluso los conductores de autobús que trabajaban conmigo, siempre hablan de mí. Dicen, Ernesto, a pesar de las dificultades, logró que su hijo estudiara. Míralo ahora, tiene coche, trabaja en las oficinas grandes. Y cada vez que escucho esas palabras, solo sonrío, pero por dentro siento una alegría que nada puede igualar. Ya no soñaba con comer en restaurantes caros, ni comprar un celular nuevo,
ni ir a los lugares que solo veo en televisión. Mi único sueño real era ver feliz a Pablo, que no sufriera como yo sufrí, y que pudiera construir una vida mejor que la que yo viví. Todo el cansancio, todos los viajes en el autobús, todas las noches sin dormir por trabajar, todo eso tenía una razón. Él era la razón. Por eso, cuando llegó el día en que me anunció que se iba a casar, sentí que todo mi esfuerzo de toda la vida había valido la pena. Fue como si el mundo me dijera: «Está bien, Ernesto, tu misión ha terminado. Lograste criarlo bien». Un domingo por la tarde de agosto, Pablo llegó al apartamento con una mujer que hasta entonces solo conocía en fotos. Elena. Ya la había visto en las imágenes que Pablo me mostraba en su celular, pero es diferente verla en persona. Tenía un aura amable, ropa sencilla y una sonrisa genuina, no esa sonrisa plástica que ves en otras personas que parece forzada. Se sentaron en el viejo sofá de la sala, y allí, mientras calentaba agua para el café, escuché la voz de Pablo hablando con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Papá», dijo, «queremos decirte que Elena y yo nos vamos a casar. El próximo año, en abril o mayo, dependiendo del lugar». Me detuve en la preparación del café. Sentí latir mi corazón, de esa manera que no sabes si es por alegría o por sorpresa, o por una mezcla de todas las emociones que de repente entraron en mi pecho. Me volví hacia ellos y vi dos rostros esperando mi reacción. Sonreí, me acerqué y abracé a Pablo con fuerza. Le dije: «Gracias a Dios, sí, hijo. He esperado este día por mucho tiempo. Hace mucho que quería verte con tu propia familia». Elena también me abrazó y dijo que estaba emocionada de ser parte de mi familia. Hablamos mucho tiempo ese día, sobre sus planes, dónde sería la boda, a cuántos invitarían, cómo. Estaban preparando todo. Pablo dijo que querían una boda en un jardín, en las colinas a las afueras de la ciudad, porque allí es fresco y hay una buena vista. No una boda enorme, tal vez unos 200 invitados, incluyendo a sus amigos, parientes y, por supuesto, yo. Dijo que era importante para él que yo estuviera allí, porque yo era la razón por la que había llegado a ese punto. Después de que se fueron, me quedé solo otra vez en el apartamento, y me senté frente al viejo ventilador. Pensaba en todo lo que había pasado para ver ese día. Los viajes en autobús desde el mercado hasta el norte, los trabajos de construcción donde cargué bloques hasta que me dolía la espalda, las noches que cené solo arroz y una lata de sardinas porque el dinero que me quedaba se había ido a la matrícula de Pablo. Todo eso pasó por mi mente como una película, y al final de esa película estaba esta escena. Mi hijo diciendo que se iba a casar, y yo allí, incluido en todos los planes. En los meses siguientes, Pablo me llamaba a menudo para contarme sobre la boda. A veces me preguntaba qué quería ponerme, si podía ayudar con algo de dinero, a qué parientes debíamos invitar. Siempre le decía que no se preocupara, que yo estaba listo para ayudar en lo que fuera, aunque solo pudiera dar una pequeña parte. No soy rico, no tengo grandes ahorros, pero tengo dignidad y tengo un corazón que quería ser parte del día feliz de mi hijo. Ahorré. Cada vez que sobraba algo de mi sueldo, lo ponía en una vieja lata de galletas escondida bajo la cama. A veces lo contaba por la noche, antes de dormir, y me decía a mí mismo que esperaba que fuera suficiente para comprarles un buen regalo o para contribuir en alguno de sus gastos. No sabía cuánto se necesitaba, pero solo sabía que quería dar, porque esa era mi forma de mostrar apoyo. No sé decir palabras bonitas, no sé escribir cartas llenas de metáforas, pero sé dar ayuda proveniente de mi propio esfuerzo. Unos 3 meses antes de la boda, Pablo preguntó si quería ver el lugar del evento. Dijo que irían un sábado para ver los arreglos finales y que yo podía ir. Acepté de inmediato. Desde temprano ese sábado, ya estaba despierto, bañado y arreglado. Llevaba mis pantalones de casa que aún estaban decentes y una camiseta blanca sin estampados. Los esperé fuera del apartamento, y cuando llegaron, me subí en la parte trasera del coche de Elena. Durante todo el viaje hacia las afueras, estuve callado, mirando por la ventana, viendo los postes, las tiendas, la gente caminando por la calle, y en mi mente me dije: así se siente quien tiene un hijo que se va a casar. Parece que termina un capítulo de tu vida y comienza uno nuevo donde ya no eres tan necesario. Cuando llegamos a la finca, vi de inmediato lo hermoso que era el lugar. Estaba en la cima de una colina, con árboles alrededor, flores en macetas y una vista de la ciudad a lo lejos que parecía una pintura. Pensé que Pablo tenía suerte de casarse en un lugar así, no como nuestra boda con Rosa, que fue simple en el municipio, sin decoración, sin orquesta, sin nada. Pero no sentí envidia.
Sentí gratitud porque mi hijo podía tener una boda mejor que la nuestra, y eso era gracias a todo el esfuerzo que hice por él. Allí conocí a los coordinadores, a los del catering y a algunos parientes de Elena que también estaban allí para mirar. Hablé un poco con ellos, sonreí y dije que todo era hermoso, pero por dentro sabía que yo no pertenecía mucho a ese mundo. La gente allí tenía ropa fina, hablaba con propiedad, y parecía que todos estaban acostumbrados a ese tipo de celebraciones. Yo solo traía mi presencia, mi ropa sencilla y una sonrisa forzada porque no quería ser un estorbo para su alegría. Cuando íbamos de regreso, Pablo preguntó si estaba feliz con lo que vi. Le dije que sí, que era precioso y que tenían suerte de haber conseguido ese lugar, pero no le dije la verdad, que mientras veía todo eso, una parte de mí sentía miedo. Miedo de que tal vez, en un lugar tan hermoso, en una celebración tan arreglada, yo no encajara. Miedo de que mi cara llena de cicatrices no funcionara en las fotos que tomarían, donde todo sería perfecto, todo lindo. Pero empujé ese miedo a un lado. Me dije, no pienses así, Ernesto. Eres su padre. No tiene ninguna razón para avergonzarse de ti. Llegaron las 3 semanas antes de la boda. Hablé con Pablo sobre lo que me pondría. Le dije que no tenía traje formal, pero que le pediría prestada una guayabera a mi compadre, quien tenía una bonita y en buen estado. Pablo dijo que estaba bien, siempre y cuando me viera presentable, y que no me preocupara porque lo importante era que yo estuviera allí ese día. Sonreí al escuchar esas palabras, porque en todas nuestras conversaciones siempre mencionaba que era importante para él que yo estuviera, y eso fue lo que me impulsó a arreglarme de verdad, a hacer todo lo posible para no ser un estorbo o una vergüenza. Una semana antes de la boda, fui con mi compadre y le pedí la guayabera. Me dio una blanca, de tela suave porque ya se había usado varias veces, pero aún estaba bien. Me la probé en casa y vi en el espejo que me quedaba bien, aunque un poco floja de los brazos. No era perfecta, pero estaba bien. La puse en una percha, y cada vez que entraba al cuarto, la veía allí, como esperando el día en que me la pondría. La noche antes de la boda, no pude dormir bien. Pensaba en todo lo que pasaría al día siguiente. Cómo debía comportarme, cómo debía hablar con los invitados, cómo debía pararme en las fotos para no parecer fuera de lugar. Todas esas preguntas daban vueltas en mi cabeza hasta la madrugada. Pero a pesar de todo, había una parte de mí que decía, está bien, Ernesto, eres el padre, y nada es más importante que tu presencia ese día. Cuando llegó la mañana de la boda, me desperté temprano, me bañé bien, me afeité el cabello a los lados y puse un poco de pomada en el pelo que me quedaba arriba. Me puse la guayabera prestada y me miré al espejo. Ahí seguía la cicatriz, clara, imposible de ocultar con cualquier luz o sonrisa. Pero me dije que eso no importaba. Lo importante era estar allí para mi hijo, y esa cicatriz era parte de la historia de mi amor por él. No tenía razón para avergonzarme de ella. Salí del apartamento a las 9 de la mañana. Tomé el autobús hacia la finca en las colinas, y durante todo el viaje sostuve mi pequeña bolsa con el dinero ahorrado, mi regalo para Pablo y Elena. Mi mente estaba llena de imágenes de la boda, de las flores, de la gente sonriendo, y de la cara de Pablo feliz en el día más importante de su vida. No sabía entonces que esa imagen, en unas pocas horas, se destrozaría, y el día más importante que imaginaba se convertiría en el día de la mayor vergüenza de mi vida. Cuando llegué al lugar de la boda, cerca de las 10:30 de la mañana, vi que ya llegaba mucha gente. Había parientes que venían de otras provincias y algunos familiares de Elena que venían de muy lejos. Los veía alrededor, las mujeres con vestidos largos, los hombres con trajes o guayaberas finas, y todo parecía perfecto a la vista. Yo caminé hacia adentro en silencio, con mi pequeña bolsa, y pregunté a dónde debía ir. Una coordinadora se me acercó, preguntó quién era, y cuando dije que era el padre del novio, sonrió y señaló una parte del jardín donde estaban los parientes del novio. Me acerqué y vi a algunos familiares que no había visto en mucho tiempo, primos de Rosa, tíos y tías que no veía desde que se mudaron a provincia. Les estreché la mano, sonreí y pregunté cómo estaban, pero en cada conversación sentía sus miradas en mi cara, en la cicatriz marcada en mi mejilla. No hablaban de eso, pero sabía que lo notaban. Ya estoy acostumbrado, así que no reaccioné. Solo sonreí y seguí conversando. Comenzaron las sesiones de fotos antes de la ceremonia. Vi al fotógrafo y a su equipo arreglando cámaras, luces y reflectores en una parte del jardín llena de flores. Había sillas blancas arregladas para las fotos grupales
y un fondo decorado con luces parpadeantes. Todo estaba planeado, todo ordenado, todo perfecto. Escuché a la coordinadora hablar por el micrófono, llamando a los padrinos, madrinas y a la familia de la novia para la primera tanda de fotos. Me quedé a un lado, esperando. Me dije que cuando llamaran a la familia del novio, entonces me acercaría. No quería estorbar, no quería interrumpir el flujo del programa. Pero mientras esperaba, sentí algo dentro de mí que no podía explicar. Como nervios, como miedo, como si algo estuviera mal pero no pudiera identificar qué. Miré alrededor y vi a la gente, todos con ropa impecable, las mujeres perfectamente maquilladas y los hombres pareciendo modelos, de revista. Y yo, allí solo, a un lado, con mi pequeña bolsa y la guayabera prestada. Cuando llamaron a la familia del novio, caminé hacia el área de fotos. Ya había 3 primos de Pablo allí, 2 tíos y una tía que vino de lejos. Vi a Pablo parado en el centro, con su traje, el cabello arreglado y una gran sonrisa. Me acerqué, sonreí también, listo para tomar mi lugar en la foto. Pero antes de que pudiera llegar al frente, escuché la voz de Pablo. No gritó, pero lo dijo con suficiente volumen para que lo escucharan las personas cercanas. «Papá», dijo, mirándome, «espera un momento. ¿Podemos hablar un segundo?» Me detuve, sorprendido, y me acerqué a él. Hablamos en voz baja, pero sentía las miradas de los demás parados alrededor. Primos, tíos, padrinos, e incluso el personal del fotógrafo. No entendía por qué necesitaba hablarme si había algún problema. Pensé que tal vez tenía una duda sobre el orden de las personas o quién debía ir en medio. Pero lo que me dijo no fue eso. «Papá, ¿sabes?», dijo, titubeando un poco. «Es que hay mucha gente guapa aquí. Y las fotos, Elena y yo, queremos que sean perfectas. De esas que cuando las publiquemos en redes sociales y las vean nuestros amigos, todo se vea perfecto». No pude responder de inmediato. Esperé a que continuara, porque todavía no entendía a dónde iba. Y ahí escuché las palabras que nunca imaginé oír de la boca de mi propio hijo. «Es que, tu cara, papá, tu cicatriz, me da miedo que sea una distracción en las fotos. Que no se vea bien. Que cuando miren el álbum, eso sea lo primero que noten, y no a nosotros. Espero que entiendas». Pareció que el tiempo se detuvo. De repente todo el lugar pareció en silencio, aunque todavía escuchaba el ruido de la gente hablando atrás, la música en vivo que empezaba a lo lejos y el roce de la ropa de la gente moviéndose. Pero dentro de mí, silencio, sin ruido. Sentí que se derrumbaba todo lo que pensaba, todo lo que esperaba y todo a lo que me aferraba ese día. Miré a Pablo a los ojos. Vi allí la cara del niño que llevé al hospital, la cara del niño al que le di comida aunque yo tuviera hambre, la cara del niño al que le dije que su vida sería buena porque yo me estaba esforzando por él. Pero ahora, esa cara tenía otra expresión. No era ira, no era miedo, no era tristeza, era vergüenza. Vi en su cara la vergüenza por mí, por mi rostro, por la cicatriz que desde que era niño le conté que era una marca de mi amor por él. No pude hablar, solo asentí. Retrocedí unos pasos, me alejé del área de fotos y fui hacia un lado del jardín, donde había macetas llenas de plantas y luces colgando de las ramas. Allí sentí el calor en mis orejas, el peso en mi pecho y la sensación de querer llorar pero no poder hacerlo porque había mucha gente alrededor. Saqué mi celular del bolsillo aunque no tenía mensajes y fingí estar ocupado con él para que nadie viera mi cara. Vi por el rabillo del ojo que comenzó la sesión de fotos de la familia del novio. Allí estaba Pablo, en el centro, con los primos, tíos, tías y padrinos. Todos sonreían, seguían las instrucciones del fotógrafo, miraban a la cámara y posaban para fotos hermosas. No había papá allí. No había Ernesto en el centro de esa imagen. Yo estaba solo a un lado, mirando, como un invitado desconocido, como alguien que pasaba por ahí y miraba, no parte de la familia que se tomaba la foto. Durante toda la sesión me quedé allí. Varias veces me miraron otros parientes y algunos se acercaron a preguntar si estaba bien. Dije que sí, que estaba bien, que solo hacía calor y por eso me quedaba en la sombra. Pero ellos sabían, y yo sabía que ellos sabían, que algo había pasado. Se podía ver en sus miradas la lástima, la simpatía y la sensación de que algo no estaba bien. Pero nadie dijo nada. Nadie se quejó. Porque en nuestra cultura, cuando hay vergüenza, cuando alguien es humillado, preferimos el silencio, desviar la mirada y fingir que no pasó nada. Cuando terminaron las fotos, comenzó la ceremonia. Los invitados entraron al área de la capilla montada en el jardín.
Había una alfombra roja, flores a los lados y un altar al frente con velas. Me senté al final de la fila, cerca del pasillo pero no adelante. No quería ser muy visible, no quería ser el centro de atención. Solo quería que este día terminara sin empeorar la situación. Comenzó la procesión. Entraron las damas de honor, las niñas de las flores y el portador de los anillos. Y después entró Elena, con un vestido de novia blanco, hermoso y extravagante. Siguió Pablo, con su traje, sonriendo y mirando a Elena como si fuera lo único que veía en el mundo. Ahí sentí un dolor más profundo que el que sentí durante las fotos, porque vi lo feliz que era, lo perfecto que se veía ese día, y cómo me hizo a un lado solo para mantener perfecta su imagen. Empezó la misa. Escuché al sacerdote, las lecturas, la homilía sobre el amor, la confianza y el sacrificio en el matrimonio. Varias veces el sacerdote mencionó la palabra sacrificio, y con cada mención sentía un pinchazo en el pecho. Sacrificio. Eso es lo que hice por Pablo toda mi vida. Pero hoy, mi sacrificio se convirtió en la razón para que me apartara, para no incluirme en las fotos, para mostrarle al mundo que la perfección es más importante que la verdad. Me puse de pie a tiempo, me arrodillé a tiempo, aplaudí a tiempo. Hice todo lo que debe hacer un invitado, pero por dentro no era un invitado. Yo era el padre del novio, la persona que lo cuidó desde niño, la persona que dio todo solo para verlo parado en ese altar. Pero hoy parecía solo una visita, como un desconocido, como si no fuera su hijo. Terminó la ceremonia. Salieron los recién casados, sonriendo, tomados de la mano, recibidos por los invitados que lanzaban pétalos y arroz. Yo los seguí detrás, cargando, todavía mi pequeña bolsa, pensando hasta cuándo podría soportar la vergüenza que sentía. Pero en medio de mis pensamientos, algo me golpeó por dentro, no solo dolor, sino una idea clara, que la vergüenza que siento ahora no debería cargarla solo. Hay otra persona que debería sentir esta vergüenza, y esa es mi hijo. En esas pocas horas, mientras caminaba fuera del área de la capilla hacia el salón de recepción, se formó un plan en mi mente. Aún no sabía cómo lo haría, o qué diría exactamente, pero sabía que tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por todos los padres que hacen todo por sus hijos, pero son olvidados y ocultados cuando ya no encajan en la imagen que quieren mostrar al mundo. Ahí decidí que la vergüenza que sufrí hoy no terminaría aquí. Se la devolvería a quien me la dio, y lo haría frente a todas las personas que estaban allí ese día. Cuando llegué al área de recepción, vi las mesas bien arregladas, los centros de mesa llenos de flores y el escenario donde sería el programa. También vi al coordinador arreglando el micrófono, y ahí pensé que esa era la manera. Necesitaba un micrófono, necesitaba la atención de todos y necesitaba el momento justo. No lo haría en medio de la comida, ni en medio del baile. Lo haría en el momento adecuado, cuando hubiera una parte del programa para los padres, donde hablaríamos sobre nuestros hijos y su nueva vida. Ahí les mostraría a todos quién debería realmente avergonzarse este día. Me senté en la mesa asignada a los parientes del novio, con los primos y tíos con los que estuve antes en las fotos. Hablaban sobre la boda, lo bonito del lugar y lo rica que estaba la comida. Yo, callado, comiendo poco y pensando en las palabras que diría más tarde. No necesitaba un guión, no necesitaba palabras profundas. Lo que necesitaba era la verdad, la simple verdad sobre mi cicatriz, mi sacrificio y lo que mi hijo hizo este día. Eso era todo lo que necesitaba para devolverle la vergüenza que me dio. Mientras avanzaba el programa de la recepción, sentía el peso de la decisión que tomé. Sentado en la mesa, mirando el escenario donde los novios bailaban su primer baile, y con cada movimiento, con cada sonrisa en la cara de Pablo, crecía mi determinación de hacer lo que debía hacer. No se trataba solo de venganza, no se trataba del arrepentimiento que quería mostrarle. Se trataba de una lección que debió aprender hace mucho, que la vergüenza no siempre debe soportarse en silencio, y que no debes volver invisibles a las personas que amas solo para parecer perfecto ante los ojos de otros. Me levanté un momento, fingiendo ir al baño, pero en realidad me acerqué a la coordinadora que vi antes. Ella me conocía porque hablé con ella semanas antes de la boda sobre algunos detalles. Sabía que yo di una gran parte del pago inicial del catering. Pablo no sabía que yo hice eso. Pensaba que todo el pago venía de ellos, lo que hice porque quería ayudar, aunque no me lo pidieran, porque esa era mi forma de mostrar que los apoyaba. Señorita, le dije a la coordinadora, en el programa de más tarde, en la parte donde hablan los padres, ¿estoy incluido? Me miró, algo sorprendida, y dijo,
Ay, señor, no está en la lista. Solo la mamá de Elena y su papá están programados para hablar. Pero si usted quiere, puede hablar también. Solo necesito confirmarlo con Pablo. Respiré profundo y le dije que esperaba que me diera la oportunidad de hablar. No necesitaba mucho tiempo, solo unos 5 minutos. Me miró largamente, como dudando, pero al final asintió. Dijo: «Está bien, señor. Después de los padres de Elena, sigue usted. Pero, señor, ¿está usted bien? Parece...». Le di una palmada en el hombro y sonreí. «Estoy bien, hija. Gracias». Volví a la mesa, me senté y esperé. En las siguientes horas pasaron las diferentes partes del programa: la comida, los juegos para los invitados, los brindis de los padrinos y los videos sobre la historia de amor de Pablo y Elena. En cada parte me mantuve callado, comiendo poco, riendo cuando pasaba algo gracioso, pero por dentro solo pensaba en las palabras que diría. No planeaba gritar, ni hacer un escándalo. Ese no es mi estilo. Esa no es mi forma de enseñar una lección. Solo quería decir la verdad, la simple verdad sobre lo que pasó antes en las fotos, sobre mi cicatriz y sobre el sacrificio que hice por Pablo. Quería que todos los que estaban allí, parientes, amigos, invitados, escucharan que hay cosas que no se deben ocultar solo para aparentar perfección. Faltaba poco para la parte donde hablarían los padres. Me levanté de nuevo y fui a un rincón del salón donde estaba tranquilo y no había mucha gente. Ahí saqué el sobre que tenía en el bolsillo, el sobre que debería estar lleno de dinero, mis ahorros, casi todo lo que me quedaba después de pagar agua, luz y comida. Abrí el sobre y miré el contenido. Ya no había dinero allí. Unos días antes de la boda, saqué todo el dinero y lo usé para pagar la deuda con mi compadre, al que le pedí prestada la moto hace años. Sabía que necesitaba dinero para el regalo, pero necesitaba más liberarme de la deuda, porque no quería cargar con ninguna obligación mientras hacía lo que planeaba hacer esta noche. En lugar de dinero, puse dentro del sobre una carta corta que escribí anoche, al reverso de un viejo recibo que encontré en el armario. La carta era simple, sin palabras rebuscadas. Empecé con: «Mi querido hijo Pablo», y escribí cómo sentí vergüenza durante las fotos, cómo me apartaste por mi cara, y cómo sentí que todo lo que hice por ti no valió nada en ese momento. Escribí también que la cicatriz en mi cara no es algo abominable de lo que avergonzarse, sino la marca de la noche en que elegí lastimarme yo antes que a ti. Y al final de la carta, escribí que si quieres continuar tu vida como si no tuvieras un padre con cicatriz, estoy dispuesto a retirarme y dejarte ser perfecto ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de tu conciencia. Guardé el sobre en mi bolsillo y volví a la mesa. Apenas unos minutos después, comenzó la parte del programa que esperaba. El maestro de ceremonias llamó a los padres de Elena para hablar. Primero su madre. Habló sobre cuánto ama a su hija, cómo la crió con respeto y temor a Dios, y lo feliz que estaba de verla casada. Muchos rieron, muchos aplaudieron y algunos lloraron de emoción. Luego habló el padre de Elena, compartió recuerdos de ella cuando era niña y dio consejos a los recién casados sobre el amor y la confianza. Después de que hablaron, el maestro de ceremonias guardó silencio un momento. Lo vi mirar a la coordinadora, y vi que ella asintió, y le hizo una señal. Escuché la voz del presentador en el micrófono. Y ahora, también queremos escuchar unas palabras del padre del novio, el señor Ernesto. Vi la cara de Pablo desde la mesa principal. De repente su expresión cambió. Sorpresa, miedo, y parecía que quería levantarse y detenerme. Lo vi susurrarle a Elena, y vi a Elena mirarme con nerviosismo. Pero ya era tarde. Ya habían dicho mi nombre y todos esperaban. Me levanté. Sentí que me temblaban las rodillas, pero me obligué a caminar hacia el escenario con la postura recta. Tomé el micrófono. Pesaba mucho. Parecía más pesado que todas las cargas que llevé en mi vida. Miré a los invitados frente a mí, quizás 200, todos mirando, esperando lo que diría. Vi en sus caras la esperanza de que dijera palabras bonitas, agradecimientos, bromas que los hicieran reír. Pero lo que iba a decir no era eso. Empecé contando una historia simple. Dije: «Buenas tardes a todos. Soy Ernesto, el padre de Pablo. Muchas gracias por acompañarnos hoy». Respiré hondo y continué. Solo quiero compartir una pequeña historia sobre cómo me convertí en padre y qué significa para mí serlo. Empecé a hablar de mi trabajo antes. Conducir el autobús desde el mercado hasta el norte, cargar bloques en la construcción y todos los trabajos que hice solo para tener con qué pagar la matrícula de Pablo. Dije cómo ahorraba, cómo comía solo arroz y sardinas para que sobrara algo para él, y cómo dormía solo 2 o 3 horas antes de volver al trabajo.
No hubo drama en mi relato, ni llanto, ni gritos. Solo una narración simple de los hechos, de verdades que sabía que eran ciertas. Luego, llegué a la parte sobre mi cicatriz. Dije, esta cicatriz en mi cara, no la obtuve en una pelea, ni por un vicio, ni por mala suerte. La obtuve por una noche en que llevé a Pablo al hospital con fiebre alta. Fuimos en moto, y por mi prisa, resbalamos en la carretera mojada. Pero antes de caer totalmente, hice una cosa. Lo cargué, lo puse contra mi pecho, y golpeé yo el cemento para que él estuviera a salvo. Vi que algunos invitados empezaron a escuchar con más atención. Algunas mujeres se conmovieron, algunos hombres dejaron de beber y escuchaban. Y ahí continué la historia. Dije, cada vez que me miro al espejo, no veo una cara fea. Veo esa noche, la decisión que tomé y el amor dispuesto al sacrificio. Pensé que Pablo entendía el significado de esta cicatriz. Pero esta mañana, antes de que empezara la boda, pasó algo que cambió todo. Sentí la tensión en el salón. Estaba en silencio total. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y el leve roce de la ropa de la gente moviéndose por los nervios. Miré en dirección a Pablo y vi su cara pálida, como si ya supiera a dónde iba con mi historia. Hace un rato, continué, en las fotos antes de la ceremonia, me acerqué para estar en las fotos de la familia del novio. Pero Pablo me dijo, frente a los parientes, padrinos y el personal, que no debería unirme porque mi cara, mi cicatriz, arruinaría las fotos. Dijo que quería que todo fuera perfecto, y me veía como alguien que no encajaba en la imagen que quería mostrar en redes sociales y a sus amigos. Todo el salón pareció congelarse. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos me miraban a mí, y luego en dirección a Pablo. Vi a algunos parientes de Elena empezar a susurrar, vi a algunos amigos de Pablo desviar la mirada, y vi a Pablo sentado en la mesa principal, pálido e incapaz de hablar. Continué. No repetí exactamente lo que dijo, pero me hizo sentir que no era digno de ser visto en las fotos por mi cara. Y aquí me di cuenta, si hay alguien que va a arruinar los recuerdos de este día, no es mi cara llena de cicatrices, sino el corazón de quien olvidó la gratitud y su origen. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo levanté para que todos lo vieran. Dije, este sobre debería estar lleno de dinero. Mis ahorros, mi regalo para Pablo y Elena. Pero en su lugar, puse una carta. Porque hoy aprendí que no necesito una foto para recordar a mi hijo, y no necesito una imagen perfecta para amarlo. Pero si él quiere continuar su vida como si no tuviera un padre con cicatriz, estoy dispuesto a retirarme y dejarlo ser perfecto ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de su conciencia. Dejé el sobre en la mesa frente al escenario, cerca de la mesa principal de Pablo. Miré a Pablo directamente a los ojos, y en ese momento vi la misma vergüenza que sentí yo antes durante las fotos. Ahora era él quien se avergonzaba, él quien tenía miedo, y él quien no sabía cómo enfrentar a todas las personas que lo rodeaban. Bajé el micrófono y bajé del escenario. Nadie aplaudió, nadie habló. Todo estaba en silencio, y ahí sentí que había comenzado la lección que no olvidaría en toda su vida. Al bajar del escenario, caminé de regreso a mi mesa sin mirar a nadie. Sentía los ojos de todos los invitados siguiendo cada uno de mis pasos. Sentía el peso del silencio que envolvió todo el salón, y sentía la tensión como un humo espeso, rodeando a todos allí. Me senté en mi silla, tomé el vaso de agua frente a mí y bebí un poco. Mi mano todavía temblaba, pero no por miedo, sino por el alivio de que al fin había dicho lo que tenía que decir. El presentador se quedó sin palabras. Estaba de pie en el escenario, con el micrófono en la mano, pero no salía nada de su boca. Miró a la coordinadora, miró a la mesa principal, y luego solo anunció que habría un pequeño descanso antes de continuar el programa. Los invitados, poco a poco, empezaron a volver a la normalidad. Alguien habló de nuevo, alguien se levantó por postre, alguien fue al baño. Pero yo sabía que todas esas conversaciones eran sobre lo que pasó. Podía escuchar los susurros bajos, ver las miradas hacia mí y hacia Pablo, y sentir que toda la boda había cambiado por un discurso que nadie esperaba. Miré a la mesa principal y vi a Pablo todavía sentado, pero su cara estaba pálida, como si estuviera mareado. Elena sostenía su mano y parecía hablarle con calma, pero veía en su cara que no sabía qué hacer. Algunos amigos de Pablo se acercaron a ellos, pareciendo preguntar si estaban bien, pero veía que Pablo no podía responder correctamente. Solo asentía, sonreía falsamente y miraba en otra dirección. Los parientes de Elena, vi a algunos hablando en una esquina, intercambiando opiniones sobre lo sucedido. Vi a un hombre mayor, parecía tío de Elena,
mirándome con una mezcla de enojo y extrañeza. También había una mujer, tal vez tía de Elena, mirándome como si no entendiera por qué hice lo que hice. Pero también había algunas personas que me miraban con simpatía, especialmente los invitados mayores que tal vez entendían por qué hablé. Mis parientes, los de mi mesa, estaban callados. Nadie hablaba. Sentía que querían preguntar, querían saber si era verdad lo que dije, pero nadie tenía el valor de hablar. Así que comieron en silencio, bebieron y fingieron que no pasaba nada. Pero yo sabía que ellos sabían, y sabía que después de esta boda sería la comidilla de toda la familia. Pasaron unos minutos y el programa comenzó de nuevo. El presentador, forzándose a continuar, anunció el siguiente segmento como si nada hubiera pasado. Pero aún sentías la tensión en el aire. Los invitados seguían bailando, seguían comiendo, pero ya no era como antes. Algo de la alegría se perdió, algo de la emoción disminuyó, y todos parecían esperar que todo terminara. Yo, por mi parte, me quedé sentado en mi mesa, en silencio. No comí postre, no bebí más jugo. Solo miré la hora en el reloj de la pared y pensé cuándo irme. No planeaba quedarme hasta el final. No quería ser un obstáculo más para la alegría de otros, y no quería causar más drama. Lo que hice ya estaba hecho, lo que dije ya estaba dicho, y no tenía otra razón para quedarme. Cuando vi que algunos invitados empezaban a irse, los que trabajaban mañana, los que vivían lejos, también, me levanté, tomé mi pequeña bolsa, me acerqué a la coordinadora y le dije que ya me iba. Me miró largamente y dijo, «Señor, ¿está bien? ¿Quiere que...?» La detuve antes de que hablara. Sonreí y dije, «Gracias por todo, hija. El programa fue lindo, pero tengo que irme a casa». Asintió, y vi en su rostro la simpatía, esa lástima que no necesitas decir porque se ve en los ojos. Agradecí de nuevo y caminé hacia la salida del salón. Pasé frente a las mesas, y en cada mesa por la que pasaba, sentía las miradas de los invitados. Había quienes me miraban como si quisieran decir algo, quienes desviaban la mirada, y quienes sonreían levemente, como si entendieran lo que hice. Pero antes de salir por completo, pasé cerca de la mesa principal. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Miré a Pablo y vi que él también me miraba. Por unos segundos, nuestras miradas se cruzaron, sin palabras, sin movimientos, pero sentí la cantidad de emociones en ese espacio. Ira, dolor, vergüenza y confusión. No sé qué sentía él, pero sabía que ya no era como antes. Yo ya no era el padre al que amaba y respetaba. Ahora, yo era la persona que arruinó su día perfecto, la persona que le causó vergüenza frente a todos sus seres queridos. Salí del salón y caminé hacia la carretera donde esperaban los autobuses que podían llevarme de vuelta a la capital. La noche estaba fría y sentía la brisa de la montaña. Miré al cielo, lleno de estrellas, y pensé que parecía que todo seguía igual, aunque mi mundo había cambiado. Las estrellas no sabían lo que pasó dentro del salón. El viento no sentía el dolor que yo llevaba. Todo seguía, y solo yo me detenía, esperando el autobús para volver a mi apartamento en el barrio. Subí al autobús, me senté en el borde y sostuve la barra de metal sobre mi cabeza. Mientras el autobús avanzaba, miré por la ventana y vi las luces de las colinas alejándose poco a poco. Pensé que tal vez esa sería la última vez que vería a Pablo en mucho tiempo. Tal vez después de esta noche ya no me hablaría, no me visitaría y no me recordaría. Pero a pesar de todo eso, una parte de mí sintió alivio, porque por primera vez en mi vida no fui yo quien se avergonzó, no fui yo el escondido, no fui yo el negado. Esta noche fue él, y tal vez ese sea el primer paso para que aprenda una lección que no olvidará. Cuando llegué al barrio, cerca de las 11 de la noche, caminé hacia mi apartamento. La calle ya estaba tranquila, sin mucha gente. Pasaban algunos transportes, algunas tiendas cerraban. Subí las escaleras al segundo piso donde está mi apartamento, y al abrir la puerta, me recibieron la oscuridad y el silencio. Nadie tocó, nadie llamó, nadie envió un mensaje. Estaba solo, como siempre. Me senté en el sofá, me quité la guayabera prestada y la puse en la percha para devolvérsela mañana a mi compadre. Me miré en el espejo y vi la cicatriz que seguía, allí, clara, profunda, y que nunca desaparecería. Pero esta noche no veía la fealdad. Veía la historia de alguien que se sacrificó, de alguien que amó, y de alguien que ya no aceptaría la vergüenza sin motivo. Al día siguiente, desperté temprano. Mi cuerpo está acostumbrado a la hora de despertar por los largos años de trabajo. Tomé mi celular, miré si había mensajes, pero nada. Ningún texto de Pablo, ninguna llamada, nada.
Esperé toda la mañana, pero nada. Llegó el mediodía, la tarde, pero ninguna señal. Y ahí me di cuenta de que la lección que quería enseñar no se aprendería de inmediato. Tomaría tiempo, dolería, y quizás Pablo aún no estaba listo para aceptarlo. Pasaron los días y se convirtieron en semanas. Pablo seguía sin dar señales. Las únicas noticias que escuchaba eran chismes de parientes en el chat grupal en el que no estoy incluido. Alguien decía que exageré, que no debía hacer eso el día de la boda, que deberíamos haber hablado en privado. Otros decían que hice lo correcto, que el muchacho necesitaba una lección y que no se debe avergonzar uno de sus padres. Pero la opinión de otros ya no me importaba. Lo único importante era qué aprendería Pablo de lo sucedido. Un día, vi en Facebook que Pablo publicó algunas fotos de la boda. Las fotos eran hermosas, perfectas, y todos sonreían. Pero vi que no había ninguna foto mía allí, ni una sola. Todas las fotos eran solo de él y Elena, amigos, parientes, pero yo no estaba. Y ahí sentí el dolor de nuevo, pero no como el dolor que sentí el día de la boda. Esto era diferente. Era un dolor acompañado de la esperanza de que algún día, tal vez podríamos volver a ser como antes. Pero ese día no llegaba. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y Pablo seguía sin aparecer, sin visitas, sin llamadas, sin mensajes. Mi vida volvió a ser la de antes, solo en el apartamento, comiendo sencillo, viendo televisión y pensando si hice lo correcto. Había noches en que me preguntaba si valió la pena todo. ¿Valió la pena la lección que enseñé si el precio era perder a mi hijo? Pero cada vez que volvía a mi mente ese momento exacto en el jardín, donde me miró como si fuera una mancha en la imagen perfecta de su vida, volvía también la creencia de que hay lecciones que deben escucharse aunque duelan, aunque el precio sea la separación. Una noche, sentado junto a la ventana, miré el cielo. Estaba oscuro, sin estrellas, porque estaba nublado, y pensé que mi situación ahora era parecida. Oscura, sin luz y sin certeza de cuándo volvería el brillo. Pero a pesar de todo, sabía que llegaría un día en que Pablo entendería lo que hice. Sabía que un día volvería, no por obligación, sino porque ya comprendía la lección que le enseñé. Y ese día, ya no seré la persona que se avergüenza, sino la persona que habrá terminado su misión de enseñar a su hijo lo más importante de la vida: el respeto, la gratitud, y el amor que no se basa en la perfección, sino en la verdad. Pasó casi un año antes de volver a ver a Pablo en persona. En ese año, muchas cosas cambiaron en mi vida. Envejecí un poco, mi caminar se hizo más lento, y el dolor de rodilla más frecuente. Pero lo que no cambió fue la esperanza de que algún día Pablo volvería y entendería la lección que le enseñé. No sabía cuándo llegaría ese día, pero esperé, porque así son los padres. Esperan, aunque duela, aunque tarde. Durante ese año, vi varias veces las actualizaciones de Pablo en redes sociales. Vi que viajaron él y Elena a la playa, celebraron su aniversario en un restaurante del centro y publicaron fotos de su nuevo apartamento. Todas las fotos, felices, perfectas y sin rastro del problema que pasamos. Era como si nada hubiera pasado, como si el día de la boda hubiera sido solo hermoso y sin drama. Pero yo sabía que detrás de esas fotos había una historia que otros no veían. Algunos parientes tocaron a veces a mi puerta, preguntando cómo estaba. Decían que escuchaban de otros parientes que Pablo y yo aún no hablábamos. Preguntaban si quería que intercedieran por mí, o si quería ir a su casa para hablar. Pero siempre contestaba que no, que lo dejaran así por ahora, y que si Pablo quería volver, volvería en el momento correcto. No necesitaba un puente, no necesitaba un mediador. Lo único que necesitaba era su decisión de enfrentarme porque ya estaba listo para aceptar la verdad. Un domingo por la tarde, mientras arreglaba ropa vieja en el armario, alguien tocó a la puerta. No esperaba visita, así que me sorprendí. Al abrir, vi a Pablo, parado en la puerta, con la camisa que suele usar en la oficina, pero su cara era diferente. Sin la arrogancia de antes, sin la confianza en la mirada, y parecía cargar el peso del mundo en sus hombros. «Papá», dijo, con voz suave, como si le costara hablar. No hablé de inmediato. Lo miré un largo rato, y en esos segundos, todo volvió a mi mente. La noche que lo llevé al hospital, los años que trabajé por él y el día de la boda que fue el comienzo de todo. Pero también vi en su cara ahora el cambio, el arrepentimiento, y que estaba listo para enfrentar la verdad. Abrí la puerta por completo y lo dejé entrar. Entró. Traía una pequeña bolsa de papel y un objeto envuelto en cartón marrón. Se sentó en el viejo sofá de la sala, y yo me senté a su lado, en silencio, esperando lo que diría. Pasaron unos minutos antes de que hablara. «Papá»,
dijo otra vez. Perdón por volver hasta ahora. No sabía cómo darte la cara después de lo que pasó. Solo escuchaba, no hablé. Dejé que continuara, porque sabía que tenía mucho más que decir. Esa noche, continuó, cuando dijiste todo frente a todos, estaba enojado. Mucho. Pensé que arruinaste el día más feliz de mi vida. Pensé que lo hiciste para humillarme, para vengarte de lo que te hice en las fotos. Pero con el tiempo, mientras pasaban los días y las semanas, poco a poco me di cuenta de que esa no fue tu razón. Me miró, y vi las lágrimas empezar a caer por su mejilla. Me di cuenta de que lo hiciste porque querías enseñarme una lección que debí aprender hace mucho. Que no debo avergonzarme de ti. Que no debo evitarte solo para parecer perfecto ante los ojos de otros. Y que tu cicatriz no es para avergonzarse, sino para presumirla. Porque esa cicatriz es la razón por la que sigo vivo. Tomó el objeto envuelto que traía y me lo entregó. Abrí todas las fotos de la boda, dijo. Busqué si había alguna foto donde estuviera contigo, pero no había. Porque te aparté, no te incluí. Pero encontré una foto. No es de las tomas oficiales. No es de las que tomó el fotógrafo. La tomó uno de los amigos de Elena y la incluyó en la memoria USB que nos dio. Abrí el envoltorio y vi un marco. Adentro había una foto. Yo, sentado a un lado del jardín en la finca, con mi guayabera prestada, mirando a lo lejos, con la cicatriz visible en mi cara, pero con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. La foto no era perfecta. No era de un fotógrafo profesional. El color no estaba bien ajustado y no era muy clara. Pero esa foto era real. Ese era el verdadero yo, ese día. El padre que esperaba, el padre que tenía esperanza, y el padre que, aunque avergonzado, seguía allí por su hijo. La puse en un marco, dijo Pablo, mientras me ayudaba a mirar la foto, porque quiero recordarme a mí mismo que tú eres quien debe estar en el centro de las fotos de mi vida, no fuera de ellas. Y detrás del marco, escribí un mensaje que espero leas. Miré la parte de atrás del marco y vi su mensaje escrito a mano. Papá, perdóname por todo. Solo entonces entendí completamente que tu cara, que pensé que arruinaría las fotos de mi boda, es en realidad la imagen que me recordará quién es el que verdaderamente no debe ser motivo de vergüenza. Gracias por todo, y te quiero mucho. Sentí calentarse las lágrimas en mis ojos. No pude evitarlo. Cayeron. Hacía años que no lloraba, acostumbrado a aguantar, a ser fuerte y a fingir que no me dolía. Pero en este momento ya no pude más. Abracé a Pablo, y él también me abrazó. Durante unos minutos, nadie habló. Solo nos abrazamos, como si no nos hubiéramos visto en años, como si hubiéramos estado separados años, y ahora volvíamos a ser los de antes. Cuando nos separamos, le sonreí y dije, «Gracias, hijo, gracias por volver». Él también sonrió y dijo, «No solo volví, papá. Volví porque entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y en este momento, quiero decirte que no debes avergonzarte de tu cicatriz, porque esa cicatriz es la razón por la que estoy aquí ahora, vivo y con familia». Al día siguiente almorzamos en su casa. Me invitó a ir y acepté. Al llegar, Elena me recibió muy bien. Sonrió y también pidió disculpas por lo sucedido. Dijo que hasta entonces se dio cuenta de lo importante que soy para Pablo y que debieron haber hecho todo para valorarme el día de la boda. No necesité muchas explicaciones, porque su presencia y su aceptación eran suficientes. Mientras comíamos, vi esa foto enmarcada, exhibida en su sala, en un estante cerca de la televisión. Vi que incluso le pusieron una luz detrás para que se viera más. Y ahí me di cuenta de que la lección que enseñé no destruyó nuestra relación. Solo le dio un nuevo significado, una comprensión más profunda y un amor más verdadero. Ahora que soy viejo, sentado en la ventana de mi apartamento, miro la foto enmarcada que me dio Pablo. La puse junto al viejo espejo del cuarto, y cada vez que la miro, recuerdo ese día en la finca, el dolor, la vergüenza, y la decisión de devolver la vergüenza a su verdadero dueño. No fue fácil lo que hice, y tampoco fue fácil aceptar las consecuencias de esa decisión. Pero ahora veo que todo tiene una razón. La cicatriz en mi cara sigue aquí. Nunca desaparecerá realmente. Pero para mí, ya no parece una herida. Es la marca de una lección que Pablo nunca olvidará. Que aquello de lo que te avergonzaste ayer, a veces es lo mismo que enfrentarás mañana con lágrimas, pidiendo perdón y con una comprensión más profunda. Y al final, la cara que él pensó que arruinaría las fotos de su boda resultó ser la imagen que le recordaría a quien verdaderamente no se debe ocultar. La vida está llena de decisiones que no son fáciles. Hay momentos en que tienes que elegir si soportar la vergüenza en silencio
o devolverla a quien te la dio. Yo elegí lo segundo. Y a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la separación, sigo creyendo que hice lo correcto. Porque en el amor no se debe avergonzar a la verdad. En el amor, lo más importante es el respeto, no solo a ti mismo, sino a todas las personas que te amaron y se sacrificaron por ti. A los padres como yo, que alguna vez sintieron vergüenza por su apariencia, su situación o su pobreza, recuerden que no deben avergonzarse. Cada marca, cada cicatriz en su cuerpo es una historia de amor y sacrificio. Y si hay hijos que olvidan esa historia, no tengan miedo de recordársela. No para lastimarlos, sino para enseñarles una lección que les traerá una valoración más profunda de la vida. Ahora, estoy sentado aquí, mirando la foto y sonriendo. Ya no soy el padre que se avergüenza. Ya no soy el padre apartado. Ahora, soy el padre que enseñó la lección más importante, que la verdadera perfección no está en la apariencia, sino en el corazón dispuesto a amar de verdad, sin importar el precio. Y en el momento en que aprendes esa lección, todo el dolor, toda la vergüenza y todo el sufrimiento valen la pena. Porque al final de todo, lo que queda es el amor, la comprensión y la historia que nunca olvidarás. La cicatriz en mi cara ya no necesita esconderse. Ya es parte de mi historia, de la historia de Pablo y yo, y de la historia de cada familia que aprendió que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en el respeto, el amor y la aceptación de la verdad. Y al final, esa es la lección más importante que un padre puede cumplir para su hijo, que la cara que una vez fue motivo de vergüenza, al final será la cara que se presume con orgullo.